Y eso va asociado a una democratización creciente del saber. Por distintos medios, por distintas razones, hoy día el acceso al conocimiento, a la educación, al saber, incluso a la creación de conocimientos o de información, es mucho más democrático. O sea, ya no estamos como en Egipto, que había un grupo privilegiado, una casta privilegiada de escribas que eran los únicos que manejaban la información y que hacían lo que querían con eso. Y que por el hecho de saber escribir, de saber leer y de controlar toda esa información, eran una casta privilegiada. Hoy día tenemos un acceso mucho más democrático. Y dos ejemplos muy concretos para entender la profundidad de este cambio. Wikipedia. No estoy hablando de la calidad de la información que está en Wikipedia o la que está en Internet, pero cómo sí nos habla de un proceso de democratización de acceso, de creación de esa información. Piensen si no en Wikileaks, cómo ha desafiado a los estados, a las superpotencias, a los poderosos, a las estructuras, a los referentes tradicionales, con su manera de acceder a la información y de ponerle conocimiento público. Ahora, el riesgo de esto es que finalmente el conocimiento sea solamente algo utilitario. Y es una pregunta a la que hay que estar atentos. O sea, voy a hacer un magíster o voy a hacer un postítulo, pero en realidad, como tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas, a mí lo que me interesa es tener el título, el cartón, para ponerlo en mi currículum y chao. Eso es lo que me interesa, por graficarlo de manera extrema. Es un riesgo de que perdamos el verdadero sentido del saber, que es producir desarrollo de las personas, ayudar al desarrollo de las personas. En tercer lugar, para que avancemos ya hacia el final, es que estamos viviendo una época de cambios aceleradísimos en todo lo que es el mundo, la realidad que nos rodea. Cambios acelerados en la realidad natural, cambio climático, preguntas respecto a los recursos de la naturaleza, preguntas respecto a lo que va a pasar en 25 años más con el agua, etc. Cambios acelerados en la cantidad de información, en el tipo de conocimiento, las cosas que eran verdad hace un año, hay muchas de ellas que ya están superadas, que ya no son verdaderas. Y eso efectivamente trae una dificultad para poder elaborar todo esto que está ocurriendo. Que en definitiva hay tanto cambio y es tan rápido que uno no logra como seguirle la pista. Y junto con eso, la novedad pasa a ser el valor. O sea, este conocimiento es valioso porque es nuevo. Lo mismo lo que diga, pero es nuevo, entonces vale. Y eso es algo que permea otros aspectos también de la cultura. O sea, los jóvenes, bueno, por la estructura del mercado de trabajo en Chile hay una dificultad para encontrar trabajo en los jóvenes, pero en cierto nivel donde se exigen cargos con ciertas competencias, con estudios profesionales, en general se valora mucho más a los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, que a los mayores, por el hecho de ser mayores. ¿Por qué? Porque lo novedoso, lo nuevo, lo joven, lo fresco, en el buen sentido de la palabra, es un valor para nuestra cultura. Y eso está asociado a este cambio acelerado, donde rápidamente las cosas que eran novedad ayer dejaron de serlo y por lo tanto pierden valor. El último aspecto en este sentido es la especialización del conocimiento, que nos ha permitido avanzar en profundidad en áreas específicas y lograr cosas impresionantes, pero que nos lleva a una dificultad para poder comprender la realidad como un todo. La realidad finalmente se nos presenta como algo muy fragmentado. Y un niño que está en tercero básico puede estudiar el agua en un poema, en lenguaje, el agua en comprensión del medio, y el agua en un dibujo de arte, y no necesariamente va a llegar a entender que está hablando de la misma cosa. No necesariamente, porque la realidad se le presenta demasiado fragmentada. Entonces, esa visión de conjunto es más complicada, y por lo tanto la asignación del significado es más complicado nunca. Y el tercer elemento que hay que considerar es que no hay conocimientos compartidos, ciertos conocimientos que eran importantes para poder cohesionar a las sociedades. Todos disfrutamos del feriado del 21 de mayo, y a todos nos avergüenza ver el típico reportaje en la televisión, en el noticiario, que salen a la calle y le preguntan, ¿sabe por qué es feriado el 21 de mayo? Y dicen muchas cosas, entre ellas el combate naval de Iquique, pero sin una claridad de esa información. Entonces el hecho de no compartir conocimientos pone en riesgo la cohesión de las sociedades. Leí una presentación que hizo un escritor, no sé dónde la dejé, acá está. Un escritor colombiano que se llama William Ospina, que esto está circulando en internet, un reportaje, una presentación muy interesante, que se llama Preguntas para una nueva educación
William Ospina, una charla en septiembre del año 2010 en Argentina. Dice lo siguiente: cada cierto tiempo circula por las redacciones de los diarios una noticia según la cual muchos jóvenes ingleses no creen que Winston Churchill haya existido. Muchos jóvenes norteamericanos piensan que Beethoven es un perro y que Miguel Ángel es el nombre de un virus informático. Hace poco tiempo tuve una larga conversación con un joven de 20 años que no sabía que los hombres habían llegado a la luna y creyó que yo le estaba tomando el pelo. ¿Qué ocurre? Es que con esta enorme cantidad de información, fragmentada, diversa, variada, corremos el riesgo de perder ciertos elementos básicos que nos cohesionen como sociedad, como grupos humanos, como cultura. Y la falta de esos códigos compartidos es una pregunta. ¿Qué pasa cuando un segmento de nuestra sociedad se identifica mucho más con el anime japonés y se visten y se comportan y creen y valoran el mundo desde el anime japonés y no desde los códigos culturales propios de, en este caso, de Santiago de Chile? Es una pregunta abierta, sobre todo para la educación. Y último punto, la interioridad. Decíamos que hay dos elementos: el énfasis en la exterioridad, el fin de las estructuras y los referentes tradicionales. Ya hablamos de esto. Hay un énfasis en la exterioridad y los referentes tradicionales que ayudaban a la persona a ir construyendo su identidad y su personalidad a medida que iba creciendo, hoy día están en cuestión, en pregunta. Algunos han desaparecido, otros están difusos. ¿Qué pasa entonces con la interioridad? En primer lugar, el énfasis en la exterioridad redunda en una falta de interioridad. Falta de autoconocimiento, falta de autoeducación, falta de trabajo en la voluntad y en el esfuerzo. Y esa falta de dominio, de señorío sobre uno mismo, es una dificultad enorme para el ejercicio de la libertad. Porque la libertad, la capacidad de decidir, supone la capacidad de ser dueño de uno mismo. Entonces, si no soy dueño de mí mismo, mi libertad está en entredicho. Está en entredicho. Como somos una sociedad tremendamente elegante y tremendamente digna, a este descontrol le hemos puesto nombres científicos: déficit atencional, con hiperactividad, con hipoactividad, trastorno oposicionista, estrés, surmenage, distintos nombres. Pero muchos de esos fenómenos nos hablan principalmente de una falta de interioridad y no de una enfermedad mental o de un cambio neurológico. Hay un trabajo de una psicóloga que se llama Silvia Lanford, que publicó hace poco un libro que se llama De regreso a la armonía, donde ella trabaja específicamente este tema y cuenta cómo a su consulta llegaban cientos de niños con muy mala conducta en el colegio, diagnosticados previamente con déficit atencional, con hiperactividad, secos para la pataleta, para la maña, para la tontera, mala conducta, expulsados del colegio, y después de un par de sesiones ella se da cuenta que era simplemente un problema que el niño no quería concentrarse. Ningún problema neurológico, ninguna falla que hay dentro, ninguna inmadurez, no, el niño no quiere y no lo hace. ¿Qué es lo que está detrás? Falta de interioridad. De nuevo, es solamente